la Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Día doloroso el de hoy para los colombianos. Nos despertamos con una historia atroz de una masacre de soldados en Buenos Aires, Cauca. Y a partir de ese momento han ocurrido en el día distintos sucesos y episodios que sin duda van a tener efectos en el proceso de paz. El presidente de la República ha viajado al Cauca y el presidente ha tomado la decisión de echar para atrás, de reversar la decisión sobre la suspensión de los bombardeos que se había prorrogado por un mes más en la semana anterior. Reacciones políticas muy encendidas en las distintas toldas, mucho dolor nacional. En este programa yo quiero que abordemos el tema desde una perspectiva mucho más académica, con personas absolutamente expertas y conocedoras del proceso, pero que no están en la contienda política en este momento. Me da mucho gusto y darles la bienvenida, agradecerles porque nos hayan acompañado en el día de hoy. La doctora Marcela Prieto, directora de Foros Semana y antigua directora del Instituto de Ciencia Política. Bienvenida, doctora Marcela. Juan, un placer estar acá contigo y por supuesto con María Victoria y en tu programa. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y la doctora María Victoria Llorente, desde hace muchos años, 7 años, directora de la Fundación Ideas para la Paz, que, como lo indica su nombre, ha estado concentrada y dedicada y tiene su mandato en estos asuntos. Bienvenida, doctora María Victoria. Muchas gracias, Juan, por invitarme a tu programa y bueno, y también feliz de estar aquí con Marcela compartiendo. Día difícil, Marcela. Un día muy triste, Juan, porque hay muchas esperanzas alrededor del proceso de paz. Con todo lo bueno que esto pueda traer, los errores metodológicos o los aciertos en términos de cómo se quiere lograr por fin ese fin del conflicto con las FARC. Y es que acá yo creo que hay un tema que enmarca este proceso y es el de la generación de confianza. Y desafortunadamente, como han sido 50 años de conflicto tan profundo, esos niveles de confianza son muy difíciles de construir y de mantener. Y lo que pasó ayer, efectivamente, desde mi punto de vista, minan profundamente la confianza que se pueda tener en términos de la voluntad de paz por parte de las FARC. Sí es cierto que dentro de las reglas de juego está la de dialogar en medio del conflicto, pero ha habido una serie de compromisos en el proceso que han mostrado supuestamente avances, como es el del cese unilateral del fuego por parte de las FARC y, por supuesto, como respuesta a eso, el gobierno ha decidido no bombardear los campamentos de las FARC. Y cuando pasa este tipo de incidentes y uno empieza a ubicar una serie de hechos que hacen que ese incidente sea particularmente grave, como por ejemplo que efectivamente haya sido una emboscada con las características de emboscada y no un ataque preventivo, como quiso decirlo las FARC en su comunicado desde La Habana, pues efectivamente hace que todo digamos, panorama de confianza o de desconfianza ya en este punto se exacerbe. Asimismo, hay un hecho que a mí me parece particularmente grave y es que las personas involucradas en el hecho eran muchachos muy jóvenes. Y acordémonos que acá hay un factor alrededor de este desescalonamiento del conflicto que tiene que ver con el no reclutamiento de menores y la participación de activos muy jóvenes en el conflicto. Entonces, pues digamos que esa es mi primera visión en este análisis, Juan, que me parece que es importante como poner como base. Doctora María Victoria. Bueno, yo retomaría lo que planteó Marcela acerca de este tema de la confianza
en el proceso, porque realmente una de las ganancias importantes que había habido a propósito del desescalamiento del conflicto era precisamente que se había observado una cierta ganancia en términos de confianza. La última encuesta de Gallup mostraba un poco cómo la gente se había movido un poco más la población hacia confiar que este proceso era viable e iba a terminar exitosamente. Entonces, este incidente y esta emboscada terrible que cometen las FARC en el día de ayer en el Cauca, pues realmente mina esa confianza, pero más allá del tema de la confianza, yo pondría otro punto sobre el tapete que me parece pues muy preocupante, y o dos puntos sobre el tapete, si me permite. Claro. Uno es que pues realmente digamos, los logros del desescalamiento seguramente se van a perder. No solamente en términos de confianza, sino también en términos de vidas humanas, ¿sí? Porque sí se había logrado una caída muy importante de las acciones, de los combates, o sea, sí había una caída, y así lo reporta, digamos, los informes de CERAC que han hecho el seguimiento de este periodo. Entonces sí había habido una caída muy, muy importante de acciones. Entonces, eso creo que es realmente lamentable, que esa ganancia en desescalamiento, que tenía una ganancia en materia de confianza pública del proceso, que vayamos a retroceder en eso. Y el otro tema que me parece pues preocupante es, bueno, ha habido toda una discusión acerca de qué tan conectado con los mandos estaba esta acción o no, digamos, qué tan... ¿Son los que están en Cuba los responsables de estas órdenes o son unos frentes rebeldes, bueno, remisos? ese es el punto. Esa es la pregunta. Ese es el punto que yo creo que pone esto sobre el tapete. Digamos, recordemos que en La Habana están digamos, está el jefe y está Pachuchino, están los dos allá en La Habana. Que son los dos de esta estructura. Claro, los dos máximos del bloque occidental, claro, Pablo Catatumbo es responsable de esa zona. Es responsable de esa zona y Pachuchino es el segundo. Entonces, pero perdón, termino la idea. Claro. Entonces la pregunta es, ¿son o no? O sea, ¿eso es una orden de ellos o no? Mi opinión es que probablemente esto es un ejemplo de lo que puede estar pasando en términos de grupos en el territorio actuando a la libre. Luego, obviamente, el tener a los comandantes allá y el prolongar el proceso como ha querido hacerlo las FARC, equivocadamente a mi juicio, realmente genera estos problemas de control, de mando y control sobre las tropas en el territorio. Sobre ese punto, doctora Marcela, que creo que es una de las grandes discusiones hoy, por esa circunstancia de la presencia de los dos máximos jefes militares de esta estructura en La Habana. ¿Usted cree que hay grupos que operan como rueda suelta? ¿Esto es producto de una rueda suelta del Mier Perdomo en esa zona? Pues, Juan, desafortunadamente ahí sí yo creo que discrepo de la doctora María Victoria, porque efectivamente es una zona que ha sido neurálgica, ha sido importante para el proceso, digamos, de control territorial por parte de las FARC. Efectivamente estamos hablando de Pablo Catatumbo como responsable de esta zona. Y es que ya llevamos más de 30 días de cese de bombardeos a los campamentos de las FARC. Y uno puede interpretar tres cosas aquí, porque pueden ser mensajes muy claros. Uno, donde se quiere mostrar que efectivamente en ese tiempo pudieron recoger armar estrategia de tal manera que pudieran mostrar su capacidad militar para tener una acción como esta, de tipo estratégico, reflejada en una emboscada de esa naturaleza. ¿Para presionar el cese bilateral? Claro, es que ese es el punto de fondo. Yo creo que lo que ellos quieren presionar es un cese bilateral. Y entonces, en ese orden de ideas, excúsame María Victoria, yo creo que ellos quieren mostrar su capacidad militar por un lado,
quieren mandarle un mensaje a la sociedad civil de que efectivamente ellos están en una, digamos, en una presión importante. Al gobierno también en términos de presionar ese cese bilateral. Pero yo creo que ahí hay un error estratégico, porque es que justamente en el momento en que el gobierno muestra esa voluntad de seguir adelante y de también tener una acción de desescalonamiento, efectivamente lo que se puede mostrar allí es que las FARC no están con esa voluntad de seguir adelante y de mandar un mensaje de fuerza. Y es que no es menor lo que está diciendo María Victoria cuando dice que erróneamente las FARC ha querido prolongar su tiempo como negociador, porque ese es exactamente lo que ellos quieren para tener el protagonismo en este proceso. Lo cierto es que lo que lograron hoy fue indignación nacional. Lo que hay hoy es una enorme repudio. Pero María Victoria, yo quisiera como contestar un poco. Tenía una réplica frente a la presión del cese bilateral por esta vía. Sí, o sea, yo diría, digamos, estoy de acuerdo en el punto de que es posible que el cese al fuego unilateral finalmente, pues han pasado ya 4 meses y puede haber, digamos, una sensación de pérdida de iniciativa por parte de las FARC. Pero por el otro lado, si lo que ellos están pretendiendo es el cese al fuego bilateral y ya habían logrado 2 meses o sea, esto es dinamitar esa posibilidad del cese. Entonces, realmente, pues a mí sí me quedan dudas acerca de que esto haya sido una cosa planificada desde arriba, porque precisamente, digamos, con 2 centímetros de cabeza, realmente uno sabe que eso es dinamitar esa, porque mire, ¿cuál era la única opción? Y eso era fácil saberlo. ¿Cuál era la única opción que tenía el presidente Santos frente a esta circunstancia? Pues retroceder en la decisión. No tenía otra opción que cancelar el cese de los bombardeos. Y ese cualquiera lo sabe. Ya regresamos. La reacción del gobierno, la reacción de las FARC después de estos mensajes. La universidad. Doctora Marcela, la reacción de las FARC, la reacción del gobierno y una contrarréplica que se le había quedado. No, tiene que ver con la reacción de las FARC. Yo creo que hay una desconexión por parte de las FARC frente a lo que ellos creen que la opinión pública opina de ellos.
Y eso se ha visto a lo largo del proceso de paz. Ellos todavía consideran que tienen una llegada importante a la opinión pública y no han querido ver efectivamente esos sondeos, esas encuestas donde se mide la percepción de la gente frente al proceso de paz. Porque si bien ha habido una mejoría y tiene de pronto que ver con la pedagogía que el gobierno ha querido hacer poco a poco frente a los resultados del proceso, y los eventos que están relacionados con el desescalonamiento generaron un poco más de confianza, lo cierto es que hay más escepticismo y hay más rechazo que aprobación, incluso o más aún en las zonas donde más duro ha pegado el conflicto. Eso lo muestran no solamente las de Gallup, sino también las de la POP, que son mediciones que se hacen a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, en ese orden de ideas, la reacción del gobierno frente a esto fue prácticamente obligado, porque si tú ves, la primera reacción en las horas tempranas de la mañana fue: lamento mucho la muerte de estos soldados. Por supuesto, ante la reacción de la gente, ante la reacción de diferentes baluartes, digamos, o personalidades de la opinión pública en general, no estoy refiriéndome solamente a la oposición, el gobierno tuvo que viajar a la zona, tuvo que variar su posición frente a esa circunstancia. Ahora bien, si combinamos dos elementos adicionales como son el primer comunicado del ejército, refiriéndose a las FARC efectivamente como narcoterroristas, empieza a ver uno cómo los lenguajes empiezan a tomar una forma que mandan muchos mensajes. Asimismo, las FARC, al contestar en su comunicado, diciendo que ellos habían actuado a la defensiva, también empiezan a obligar al gobierno a tomar posiciones mucho más contundentes y fuertes. Y es que la apuesta política es muy grande, Juan. La apuesta política de meter todos los huevos en la canasta de la paz, lo que se ha dicho ya reiterativamente, tiene capturado al gobierno. Entonces, tomar decisiones radicales en la mesa tienen un costo político muy alto si no se saben manejar bien. Y sin duda yo creo que esto es un punto de inflexión, otro obstáculo, otro elemento que empieza a generar un ruido importante en la mesa y en la credibilidad sobre todo de la mesa por parte de las FARC. Doctora María Victoria. Pues yo invito a que pensemos en lo que sucedió con el general Alzate, el incidente de noviembre del año pasado. Todos pensamos que se iba a acabar el proceso de paz, ¿sí? Y no tenía el gobierno siquiera la salvaguarda que tiene hoy en día, que es decir, bueno, acabo con la medida del cese de bombardeos a los campamentos de las FARC y con eso, digamos, tengo algo que mostrarle al público de indignación respecto de este hecho. Y realmente lo que sucedió en ese forcejeo con el incidente del secuestro del general Alzate es que finalmente se fortaleció el proceso. Esa fue la realidad. Al final del día, en primer lugar, nadie salió a decir, ni siquiera el Centro Democrático salió a decir levanten la mesa de La Habana. No, ni siquiera. Entonces yo creo que en esto el gobierno, tomó la medida la que era esperable, la que tenía que tomar, la respuesta pues es la correcta y es la que esperaban todos los colombianos realmente. Y respecto de la respuesta de las FARC, yo creo que las FARC, ¿qué más podíamos esperar? Ellos siempre han mantenido el discurso de el cese al fuego bilateral. Eso es lo que ellos esperan y obviamente tenían que hacer un planteamiento un poco descabellado, pienso yo, un poco descabellado en el sentido de decir, mire, aquí esto es precisamente un hecho más que muestra la importancia del cese al fuego bilateral, pero realmente es un hecho que dinamita esa posibilidad en el corto plazo. Esto toma al país en un muy intenso momento de polarización. Sí, Juan, yo creo que ese es un problema grave en el cual nuestro país ha caído. Y yo creo que es que el proceso de paz y el deseo de una terminación del conflicto con las FARC es un deseo nacional. Nadie puede poner en juego o en duda el hecho de que la gran mayoría de los colombianos quieren eso. Y lamentablemente cuando hay posiciones críticas, que yo creo que son muy importantes, incluso es más útil para la mesa negociadora por parte del gobierno
las visiones críticas constructivas porque fortalecen su posición en La Habana que posiciones muy condescendientes. Pero lamentablemente cuando alguien plantea una posición crítica, es muy fácil, y esto ha sido un juego de errores tanto de la oposición como del gobierno, de ponerlo en el plano si es uribista o si es gobiernista, o amigos o enemigos de la paz, lo cual es aún más perverso. Entonces, en situaciones como estas, que son profundamente lamentables, como lo planteamos al principio del programa, hace que cualquier posición se caiga en esa polarización. Lo cierto es que es condenable lo que pasó. Lo cierto es que no es aceptable y efectivamente el gobierno tiene que tomar una posición absolutamente contundente. Tenemos un equipo negociador por parte del gobierno que es impecable, que trata de hacer las cosas bien llevando una metodología rigurosa. Entonces, efectivamente hay unos elementos que nos hacen pensar que esto puede salir adelante, pero cuando pasan cosas como estas, uno sí tiene que parar, evaluar, darse cuenta de hacia dónde vamos con esto. Y si toca poner la mano encima de la mesa, toca hacerlo. No podemos, en aras de decir, pero es que este proceso es el que más ha avanzado en la historia de Colombia y es normal que esto se dé en medio del conflicto, esas son las reglas de juego que nosotros decidimos tomar. No. En este momento donde está el proceso, los avances tienen que ser otros, las mediciones de fuerza tienen que ser otras. Y no es lo mismo lo que pasó con el general Alzate, con toda esa telenovela que giró alrededor de él, con quién iba, la hora que iba, con la misión que iba, a una emboscada, a un batallón, y mueren 9 soldados y un comandante. Eso tiene una escala y unas dimensiones distintas que muestran una capacidad de fuerza distinta. Doctora María Victoria. Sí le contesto esa porque en ningún momento quise decir que era un acto parecido. Simplemente estoy planteando que sí generó una situación de crisis. Y recuerdo que en ese momento la crisis fue realmente grande, es que estuvimos como 3 días de crisis pensando si el proceso se iba a acabar o no. O qué iba a pasar, o qué decisión iba a tomar el gobierno, y si las FARC lo iban a soltar o no. Entonces simplemente estaba como marcando como 2 momentos de crisis importantes, y coincido plenamente, la emboscada fue un acto atroz. Sin embargo, es considerado como los actos de mediano esfuerzo militar. Entonces, no sobredimensionemos que es algo que se ha venido haciendo en medio de esta enorme polarización, se ha venido también sobredimensionando las capacidades de las FARC, que realmente están muy reducidas y lo muestran todos los estudios que se han hecho serios sobre en qué están las FARC hoy en día. Están reducidos y además de todo replegados en esas zonas, en las zonas de frontera, en esas zonas es donde están, y efectivamente eso no quiere decir que no tengan capacidad de daño. Claro que la tienen, pero quisiera contestar la pregunta que hizo, y es que sí me parece que es muy importante que se retome rápidamente la iniciativa y que las FARC hagan una muestra muy contundente y rápida acerca de su interés de seguir en el cese al fuego unilateral. Realmente hay que seguir por el camino del desescalamiento. Pero el gobierno también tiene que aprender, o sea, cuándo debe tomar decisiones de desescalonamiento y qué tipo de decisiones, porque yo creo que haber dejado de bombardear los campamentos pudieron, pues, digamos, esto demuestra que pudo haber sido un error táctico. No lo veo claramente porque lo que muestran las cifras es que realmente, independientemente del cese en los bombardeos, ya estaban cayendo las acciones. Entonces realmente no veo cuál puede ser la relación o la respuesta que tenga las FARC a esa acción, que es lo que ellos deseaban. Lo que ellos deseaban es que el Estado dejara de hostigarlos y dejara de perseguirlos como venía haciéndolo. Entonces no me parece racional. Aquí nos podríamos quedar la noche entera. Sí. Me hacen señas de que estamos próximos a concluir. Yo les pediría sus conclusiones finales sobre qué esperar. Sí, yo coincido con María Victoria en términos de es inminente que las FARC demuestren con acciones y un pronunciamiento contundente de que tienen voluntad de seguir.
el gobierno tiene que saber que existe la posibilidad de ponerse más duro y más riguroso en la mesa, que ese costo político de corto plazo puede ser una decisión que sea tal vez la más conveniente a un mediano y a un largo plazo. O sea, poner una posición fuerte y rígida sobre la mesa puede ser también una opción, sin tener necesariamente que acabar con el proceso, pero sí poner, digamos, unos límites. Sí, yo coincido que las FARC demuestren rápidamente con actos su voluntad, pero también que también hagan conciencia sobre el tiempo, ¿no? Esto de prolongar el tiempo no solamente tiene efectos negativos sobre la confianza en el proceso entre los colombianos, sino que adicionalmente está afectando la capacidad de los comandantes de comando y control de su gente sobre el territorio. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias, doctora María Victoria. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Marcela. Muchas gracias, Juan. A ustedes que hoy todo el día escucharon el debate político sobre esta tragedia que ha ocurrido en el día de hoy, les agradezco que nos hayan acompañado escuchando esta visión desde la academia, desde estos frentes en los que no hay de por medio ni búsqueda de votos ni rótulos electorales, sino un análisis sobre hechos, realidades y una revisión frente a lo que nos puede ocurrir hacia adelante. Muchas gracias por habernos acompañado. La Universidad Sergio Arboleda presentó